Bueno, ahí le hacíamos un pequeño homenaje a Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre. em, ¿Cómo? Del 16 me dicen por acá, por la cucaracha humana. Eh, y nos adentramos al segmento editorial del programa del día de la fecha, del programa 132. Bueno, ¿qué pasa? Hoy es el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Podemos empezar por un nombre que quería remarcar. El nombre es María Argentina Minerva Mirabal Reyes. Ella era una mujer dominicana que fue asesinada a manos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana junto a sus dos hermanas, una hermana que se llama Patria y la otra hermana que se llama María Teresa. Ella al momento de su muerte tenía 34 años de edad, de juventud, y Patria tenía 36 y María Teresa tenía 25. Bueno, uno va y se pregunta, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué pasó? De repente les pintó asesinar a 3 mujeres. Eh, Podemos hablar un poquito de que Minerva tuvo una participación junto a su esposo en reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio. Ella participaba de este movimiento 14 de junio. Y ella estaba en el tema de la organización dentro de esta organización 14 de junio, distribuía panfletos clandestinos, planificaba acciones contra el régimen y se convirtió o sea, ella y sus dos hermanas se convirtieron en uno de los rostros más visibles de la disidencia contra el régimen, que era un régimen militar que estaba ahí hacía más de 30 años en República Dominicana. Ella fue asesinada el 25 de noviembre de 1960 y bueno, en ese momento ya hacía 30 años que el régimen estaba sobre su país. Había asesinatos de un montón de personas constantemente. Si estabas en contra, digamos, no se podía estar en contra del régimen. Como también nosotros tenemos en nuestra historia un recuerdo de algo similar que sucedió aquí en la Argentina. Bueno, no se podía estar en contra del régimen, no se podía pensar distinto, no había libre pensamiento, no había libre prensa. Bueno, te torturaban, te encarcelaban, te asesinaban. Así, sin más, te asesinaban. Pintaba asesinarte, bueno, listo, asesinato. ¿Qué pasó? La muerte de ella fue como un antes y un después. Ella, el 25 de noviembre de 1960, estaba con Minerva, Patria, bueno, Minerva es ella, Patria y María Teresa, y regresaban de visitar a sus maridos que estaban presos en Puerto Plata. Y en ese momento fueron emboscadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar a las afueras del Puerto de La Plata, siendo conducidas a una casa campestre en la comunidad de La Cumbre, donde fueron golpeadas fuertemente con palos y otros objetos contundentes hasta causarles la muerte. También ellas tenían otra hermana que se llamaba Dede Mirabal. Y Dede Mirabal, bueno, no murió, ella no estaba con sus hermanas. Dede Mirabal sostiene otra teoría, que es que a sus hermanas las ahogaron. No las ahogaron, las ahorcaron hasta morir, digamos. Y bueno, y tenían un chofer que también fue asesinado con ellas tres, digamos. Y sus restos actualmente se encuentran en el Museo de las Hermanas Mirabal en Salcedo, República Dominicana. Bueno, ese crimen que sucedió en esa fecha conmocionó a toda la sociedad dominicana, que ya estaba bastante harta de este régimen de hace 30 años.
Y lejos de silenciar a esta oposición que venía en ascenso, se aceleró su caída, digamos. Y pocos meses después de esa fecha, del 25 de noviembre de 1960, en mayo de 1961, Trujillo fue fuertemente asesinado, disparado. Se cree que fue, o sea, Trujillo es el dictador, por así decirlo. Fue fuertemente asesinado, le dispararon y se dice que es de parte de su propia gente que eso sucedió, digamos. Pero vamos a ir un poquito más atrás en la historia, un poquito más atrás, porque uno empieza a buscar y dice, bueno, 14 de junio, ¿qué quiere decir esta agrupación? Se llama 14 de junio, la agrupación a la que pertenecía Minerva. Bueno, ella era una militante antitrujillista del movimiento 14 de junio, que era una organización de izquierda que pretendía derrocarlo, ¿no? A él. Podemos ir un poquito más atrás, a 1930, donde él ascendió al poder. Rafael Trujillo ascendió al poder y fue luego, o sea, él asciende al poder luego de ejercer como jefe del ejército dominicano. Y su llegada al poder, bueno, claramente por todo lo que les estoy contando anteriormente. Bueno, claramente esta expedición armada fue derrotada militarmente por el ejército de Trujillo. No lograron cumplir su cometido, pero sí ejercieron una semilla de la rebelión en el pueblo dominicano. Y bueno, también fue el nombre y la inspiración para este grupo que se llamó Movimiento 14 de Junio, que tenía como presidente a Manolo Taveras Justo. Bueno, él era el esposo de Minerva, esta mujer que yo les mencioné, que es asesinada junto a sus dos hermanas, porque ellas justamente estaban yendo a ver a Manolo y al esposo de una de las otras hermanas. Estaban yendo y ya estaban volviendo y bueno, chau. Las asesinaron, las agarraron, las golpearon, un montón de cosas y finalmente las asesinaron y lo quisieron hacer pasar por un accidente, que eso no, digamos, no prosperó porque no les creyeron nada, la sociedad no le creyó nada. Bueno, y vamos a hablar de vuelta un poquito más del 14 de junio, de la agrupación esta. La agrupación política 14 de junio, ¿me mandan un mensajito? Ah, no. La agrupación política 14 de junio fue ideada por Manolo Taveras junto a varias otras personas y llegó a cubrir casi todo el territorio nacional, como unos 6.000 comprometidos en todos los sectores sociales, digamos. Entonces, ahí uno piensa, claro, empiezan a dejar huellas y huellas. Imagínate que estaban recordando, su nombre era 14 de junio y tiene que ver con esta huella que dejó lo que sucedió el 14 de junio de 1959 y también tiene que ver con una huella que dejó el triunfo de la Revolución Cubana, porque empiezan a ver que estos movimientos revolucionarios empiezan a triunfar, como la Revolución Cubana en 1959 que triunfó con Fidel Castro a la cabeza. Y bueno, y Manolo y Minerva empezaron a pensar estas cosas y a decir como, bueno, si todos los otros países de repente están en esta, estamos todos ahí al borde de la revolución, nosotros no podemos ser los únicos boludos que nos quedemos sin hacer nada, digamos. Y bueno, claramente de esa forma empiezan a reunirse, a juntarse. El tío está ahí nervioso. Bueno, a reunirse, a juntarse. Y así fue como secretamente, clandestinamente, se reunió a 6.000 personas comprometidas, digamos. Jóvenes comprometidos con la situación del pueblo, con la liberación del pueblo. Y bueno, nada, eso fue en principal como una apuesta general de nada, de lo que sucedió en su momento y de cómo las huellas
van dejando más huellas en otros y eso genera cambios, porque bueno, ¿qué sucede? Claramente, luego de un montón de tiempo, el gobierno de esta persona empieza a caer lentamente, la dictadura va cayendo y bueno, muere asesinado a manos de sus propios aliados conocidos. Y bueno, ¿qué pasa? Después pasa un tiempo y durante el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe se celebra en 1981 en Bogotá, Colombia, se estableció el 25 de noviembre como Día Internacional de la no violencia o de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Bueno, la fecha fue elegida justamente para recordar a las hermanas Maribal, a Patria, Minerva, María Teresa, que son conocidas como las mariposas. ¿Por qué? Porque Minerva, en su clandestinidad, en sus discursos políticos, cartas políticas, siempre firmaba como mariposa. Y entonces por eso ese nombre se extendió a sus hermanas cuando mueren, que también estaban involucradas, digamos, y por eso son conocidas como las mariposas. Y bueno, y en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de las Violencias contra la Mujer y allí se definió que la violencia de la mujer era todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vida privada. Bueno, ahí tenemos ahí más o menos como que se ve a gran escala en general lo que sucedió y digamos lo que hay detrás de eso que sucedió en su momento y que es recordado hoy en día. También dícese, desde las izquierdas se dice que también un poco se utilizó este día, digamos, un poco para borrar las líneas de estas luchas, digamos. O sea, también es verdad que hubo un triple femicidio, digamos, pero a la vez es como si de repente recordáramos algo, pero no recordáramos tanto su trasfondo, digamos, como que solo recordamos el día y tal vez está bueno ir un poco más a la profundidad y sacar esas cosas que están ahí, que son parte de la lucha de clases, digamos, que tienen que ver con esto, porque claramente en su momento, durante esa dictadura que estaba sucediendo allí en República Dominicana, los trabajadores empezaban a tener menos derechos, menos derechos laborales. Entonces, bueno, nada, como que hay que pensarlo un poco, charlarlo, conversarlo. Estoy un poco escuchando muy fuerte la cortina, así que me estoy aturdiendo un poquito. Bueno, nada, eso, comentarles que hay luchas, debates, siempre hay debates, pero por ahora nos vamos a ir a escuchar un temita para después volver más recargados que nunca, porque tenemos mucho más para charlar más adelante, así que si los compañeros me acompañan, dice... Vamos a escuchar una canción con un video en conmemoración a Fidel. Así que bueno, vamos adelante.